¿Cómo están? Buen día a todos. Empezamos este día lleno de ánimos con un nuevo tema. El día de hoy se llama Ubicamos en el tiempo el origen de las manifestaciones culturales. En la actividad de hoy continuaremos investigando cómo lo hacen los historiadores. Ahora nos ubicaremos en el momento histórico que se originan las danzas Atajo de Payas y los Avelinos. Para ello leeremos documentos y dibujaremos una línea de tiempo. Va a estar muy interesante, chicos. Con ello conoceremos los motivos y hechos que hicieron que los habitantes de un pueblo crearan una danza. ¿Qué necesitamos? Nuestros materiales: hojas de papel, cuadernos, plumones, lápiz, lapicero y las fichas. Elaboramos líneas de tiempo sobre el origen de las danzas Atajo de Payas y los Avelinos. Trabajaremos el área de personal social en el día 2, semana 15, martes 14 de julio del 2020. Nuestra meta o propósito para el día de hoy es elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales del Perú. Ayer desarrollamos los 3 primeros pasos de nuestra investigación como historiadores. El primero, planteamiento de preguntas. El segundo, formulación de hipótesis. Y el tercero, interpretación de fuentes. Pues bien, ahora vamos a dar el cuarto paso, comprender el momento de la historia en el que aparecen las danzas que venimos investigando. Para ello es importante estudiar las épocas de la historia del Perú. A continuación, que te presentamos las épocas de la historia del Perú. A continuación, primero, la época prehispánica o de autonomía. En este periodo se estudia desde la llegada de los primeros pobladores a América y el Perú, hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista de los incas por los españoles en 1532. Esta época se caracteriza por el desarrollo de culturas muy antiguas como Caral, Chavín, Huari, Mochica, Inca, etc. Esto lo hemos podido saber porque los investigadores interpretaron fuentes como los ceramios y las crónicas españolas. También tenemos otra época, la época virreinal o colonial. En este periodo se estudian los hechos más importantes ocurridos en nuestro país, desde la conquista del Tahuantinsuyo en 1532 hasta la proclamación de nuestra independencia en 1821. También tenemos la época republicana. En esta época se estudian los hechos desde que se proclamó la independencia del Perú en 1821, de la conquista española hasta nuestros días. Ahora vamos a trabajar a elaborar nuestra línea de tiempo. Ya que conocemos los periodos de la historia de nuestro país, vamos a leer los documentos de las Payas y los Avelinos. Y en nuestra línea de tiempo ubicamos las épocas de la historia del Perú. Tenemos 3 épocas: época prehispánica o autónoma, época virreinal o colonial y época republicana. Los hemos ubicado en nuestra línea de tiempo. Luego, para poder elaborar la línea de tiempo sobre el origen de las danzas. Respecto a la pregunta A, ¿en qué año o siglo empezaron a practicarse estas danzas y por qué? ¿Cuántos años se vienen practicando estas danzas hasta la actualidad? Se sugiere durante la lectura de las fuentes anotar los años o siglos en que se comenzaron a practicar las danzas estudiadas. Recuerda que cuando se mencionen los siglos es importante convertirlos a años. Por ejemplo, si se menciona siglo XIX, se refiere a los hechos ocurridos entre los años 1801 y 1900.
Otro ejemplo, si menciona al siglo XX, se referirá a los hechos ocurridos entre los años 1901 al 2000. Para saber cuánto tiempo se vienen practicando estas danzas, una manera de obtenerlo es restando el año en que nos encontramos hoy en día, es decir, 2020, menos el año en que se inició la práctica de esta danza. Por ejemplo, en la danza Atajo de Payas, pongamos como fecha de origen el año 1866, es decir, la fundación del pueblo de El Carmen. Luego restamos nuestro año actual 2020 menos 1866, el resultado será 154 años que se viene practicando. Esta danza tiene de duración 154 años. Ahora te toca seguir este mismo procedimiento para la danza de los abelinos o puedes seguir tu propia estrategia. Respecto a la pregunta B, ¿cuál de las danzas apareció primero? Justifica tu respuesta. Una manera de obtener qué danza apareció primero implica que compares el año de antigüedad de cada danza y luego la que tenga una mayor cantidad de años de duración es la que apareció primero. Por ejemplo, si una danza X apareció el año 1915 y otra danza Y apareció el año 1895, ¿cuál crees que apareció primero? A ver, a pensar. Correcto. Esto quiere decir que la danza Y apareció primero, pues mientras la danza X ha existido durante 105 años, la danza Y ha existido durante 125 años. Entonces la danza Y apareció antes que la danza X. ¿Cuántos años antes? Muy bien. Puedes seguir este mismo procedimiento para determinar qué danza apareció primero, Atajo de Payas o los abelinos, o puedes trazar tu propia estrategia. Respecto a la pregunta C, ¿a qué periodo de la historia del Perú pertenecen las payas y los abelinos? ¿Prehispánico, virreinal o republicano? Justifica tu respuesta. Para que ubiques el periodo de la historia a la que pertenecen las danzas, una estrategia es identificar el año o siglo en que apareció la danza, luego ver en qué época se ubica este año o siglo. Para aplicar esta estrategia, necesitas recordar los años en que inicia y terminan estos periodos de la historia del Perú. Observa el siguiente gráfico. Observamos. Tenemos el gráfico prehispánico, virreinal y republicano. Están distribuidos estratégicamente antes de Cristo, después de Cristo. Por ejemplo, la danza de los abelinos se originó a inicios del siglo XX, es decir, entre los años 1901 y 1910. Ahora bien, de acuerdo al organizador gráfico, sobre los periodos de la historia del Perú, los hechos antecedidos entre los años 1901 y 1910 se encuentran comprendidos entre 1821 y la actualidad, es decir, pertenecen al periodo republicano. Entonces, Atajo de Payas es una danza que se originó en la época republicana. Ahora, establece el periodo en que apareció la danza Atajo de Payas, siguiendo la estrategia mostrada o creando una propia. En lo referente a la pregunta D, elabora una línea de tiempo sobre el origen de cada danza. La línea de tiempo debe mostrar año o siglo de inicio de la danza, fechas, lugares y personajes importantes relacionadas con cada danza, dibujos de los lugares o personas que dieron origen a las danzas. La elaboración de la línea de tiempo puede seguir los siguientes procedimientos. Primero, identifica la información relacionada de los hechos de la danza estudiada y organízala de manera secuencial. Aquí te presentamos un ejemplo. En la fuente histórica sobre la danza Atajo de Payas se obtiene la siguiente información. En 1841, Radillet vio conjuntos de bailarines negros pidiendo propinas de casa en casa.
en 1866, año de fundación del distrito del Carmen, y según la gente mayor es el año de origen de la danza de las payas. Es posible rastrear el origen de ambas danzas a finales del siglo XIX, aunque podrían ser más antiguas. Número 2. Selecciona la unidad de tiempo que se utilizará: años, siglos, milenios, épocas, eras. En este caso es conveniente seleccionar como unidad de tiempo los años, porque los hechos sobre el origen de las danzas no abarcan siglos ni milenios, sino en años. Y tercero, determina las medidas, es decir, las escalas equivalentes a cada unidad de tiempo. Por ejemplo, 1 centímetro puede ser igual a 1 año. En este caso depende de ti cuántos centímetros le quieras dar de tamaño a cada año. Si vas a elaborar tu línea de tiempo en tu cuaderno, puede ser de 1 centímetro. En cambio, si lo hicieras en un papelote, podrías darle más de 1 centímetro a cada año que represente. Traza una línea de tiempo y señala los años, es decir, la cronología, en la parte inferior o superior. 5. Coloca una leyenda si fuera preciso. En el número 6, agrega dibujos o imágenes referidos a los hechos identificados. Y por último, observa detenidamente la línea de tiempo. Finalmente, ponle un título. Ahora observamos una línea de tiempo de la danza Atajo de Payas y danza de los Abelinos. Esta línea de tiempo hemos estado elaborándola, pero está incompleto. Ahora te toca a ti seguirla completando, ¿no? Ahí estamos, el Atajo de Payas. Estamos viendo las épocas de la historia del Perú, pero falta todavía completar. Ahora te toca a ti. Sé que lo vas a completar y lo vas a hacer de acuerdo a los procedimientos dichos. Luego de leer las fuentes históricas, responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿En qué año o siglo se empezaron a practicarse estas danzas? ¿Por qué? ¿Cuál de las danzas te apareció primero? ¿A qué periodo de la historia del Perú pertenecen las danzas? Atajo de Payas y los Abelinos, prehispánico, virreinal o republicano. Elabora una línea de tiempo sobre el origen de la danza. Muestra también el año, siglo de inicio de la danza, fecha, lugar y personas importantes con cada danza. Y ilustra con dibujos de los lugares y personas que dieron origen a estas danzas. Ahora, con tu familia, presenta las respuestas de la ficha a tus padres o familiares y pídeles que te hagan sugerencias para mejorar tu trabajo. Pídeles que te cuenten cómo es que tu familia practica danzas tradicionales. Y si no practican ninguna danza, pregúntales si tus abuelos lo hacían y que te expliquen por qué dejaron de practicarla. Ahora tienes que elaborar tu línea de tiempo de estas dos danzas y sé que lo harás muy bien. Reflexiona. Además, es importante que escribas un listado sobre todo lo que aprendiste acerca de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos y el periodo de la historia en el cual surgieron. ¿De qué manera crees que ese momento de la historia influyó sobre la creación de las danzas? Asimismo, escribe o dibuja cuán cerca o lejos sientes que estás de la meta que te presentamos al inicio. Luego explica qué pasos o procesos te resultan más difíciles y anota cómo podrías mejorar. Muy bien, chicos y chicas, sé que con ayuda de tus papis y mamitas lo van a hacer muy bien. Espero tus evidencias y que les vaya muy bien. Gracias, suscríbete y dale like. Hasta mañana.